Antes de finalizar el programa, a la doctora María Laura Roteta, que es fiscal federal de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata y ex cotitular de la Procelac. Buen día, María Laura, ¿cómo estás? Facundo, Gustavo y Ximena te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Facundo, Gustavo y Ximena. Buen día. Bueno, doctora, muchas gracias por esta nota. Lo primero que te queríamos preguntar era en relación a un informe de Naciones Unidas, el último que salió sobre trata y crimen organizado, que establece que el 78% de las causas de trata están vinculadas al narcotráfico o entremezcladas con el narcotráfico en estructuras de narcomenudeo. Si vos estás observando eso y si te parece que ese fenómeno se ha incrementado en los últimos años. Bueno, Gustavo, mirá, sí, además de los casos típicos de mulas, este fenómeno también se está dando en algunas denominadas zonas rojas, donde pueden verse estos vínculos con el crimen organizado, que se dedican tanto a la venta de drogas como a la trata de personas con fines de explotación sexual. Algunas estructuras organizadas ejercen control territorial sobre estas zonas, sí, sobre las paradas, sí, exigiendo el pago de cánones mediante la violencia y determinando justamente quién puede ejercer ahí la prostitución con la finalidad de obtener un provecho económico. Reciben y captan a las víctimas que luego explotan sexualmente en dichas zonas, aprovechándose de sus múltiples vulnerabilidades, por supuesto. La dependencia de sustancias estupefacientes de estas víctimas y la precariedad de condiciones sociales, económicas y familiares. Luego, retienen el dinero producto de la situación de explotación sexual, sí, pero también el dinero del comercio de drogas que ejercen a través de ellas, a quienes previamente se las suministran estas drogas para que las puedan vender a los clientes o prostituyentes. Es decir, que las utilizan para la venta de estupefacientes en el marco de las situaciones de prostitución. El círculo de sometimiento se genera con la captación a partir, como dije, este suministro de estupefacientes en un marco de adicción de las víctimas, posibilitándole a las víctimas el fácil acceso y aprovechándose, como dije también anteriormente, de sus situaciones de extrema vulnerabilidad estructural. Y luego, con la consecuente generación de deudas, que cada vez son mayores por los estupefacientes consumidos, entonces se torna cada vez más necesario el ejercicio de la prostitución para poder pagar esas deudas de drogas, y esta actividad al mismo tiempo requiere de mayor consumo de estupefacientes frente a la necesidad de tener más clientes para que sus cuerpos lo puedan tolerar. Y entonces lo que se genera es un círculo que funciona de la siguiente manera: mayor consumo de drogas, mayor generación de deudas cada vez más abultadas y profundización de la situación de explotación para saldar esas deudas. Paralelamente, el sometimiento sexual sirve de instrumento para que estos grupos organizados comercialicen, como dije antes, a través de ellas los estupefacientes con los clientes o prostituyentes. Sí, la venta de drogas es un servicio ofrecido junto con el sexual. Ahora, en definitiva, lo que estos grupos hacen es beneficiarse económicamente de la explotación, que incluye comercialización de estupefacientes hacia y a través de, ¿sí?, estupefacientes consumidos por ellas y a su vez que son obligadas a comercializar, como del comercio sexual, cobrando las ganancias obtenidas para hacer frente a las deudas de droga y al pago compulsivo de las paradas. Y este círculo explica, y eso es lo que yo quería remarcar, como suministro para consumo, explotación sexual y venta de drogas se encuentran indisolublemente vinculados. Y en este contexto, ¿qué papel juega? Obviamente tiene que haber algún nivel de complicidad desde el punto de vista de la fuerza de seguridad, al menos en el territorio, para que esta comercialización / explotación sexual se lleve simultáneamente en algunos lugares de centros urbanos, ¿no?
Por supuesto, estos casos incluyen en general connivencia de la justicia. Bien, y vos has trabajado muchos años en Procelac, ¿y qué balance podemos hacer de cómo la Argentina avanzó en la persecución de la trata seguida al lavado de activos, o a la inversa, a partir de una causa de lavado de activos, poder detectar situaciones de trata? Bien, permitime hacer una pequeña introducción. Sí. Para llegar al punto de pregunta. Las personas realizan, digamos, negocios para obtener ganancias, ¿no? Y esto ocurre también con los delitos, ¿sí? Cuando se realizan con ese fin. Por eso se llaman empresas criminales, y sin ir más lejos, esta es una de las características fundamentales de la Convención de Palermo para el crimen organizado, ¿sí? La necesidad de un beneficio económico. Y a través de distintos delitos se pueden obtener estas ganancias: la corrupción, estafas, administraciones fraudulentas, narcotráficos, pero obviamente también trata de personas, que es el objeto de tu pregunta puntual. Esto es lo que nosotros, los abogados penalistas, llamamos delitos precedentes, ¿sí? Esto es fuentes generadoras de las ganancias ilícitas. ¿Precedentes de qué? Bueno, de lo que probablemente va a ocurrir, que luego sobre estas ganancias, lógicamente se proyecta un disfrute, que es lo que motiva, de hecho, la comisión de estos delitos, y cuando el negocio ilegal es de magnitud, para lograr este disfrute, se requiere necesariamente poder disfrazar o maquillar, ¿sí? Enmascarar estas ganancias para ingresarlas al mercado y darles una apariencia de licitud. Esto es lo que constituye el delito de lavado de activos, para tratar de ser gráfica, y que obviamente se lleva a cabo bajo distintos tipos de operaciones. Cuanto mayor es la ganancia, estas operaciones son más sofisticadas. Y por esta razón es una política criminal internacional que se fue moldeando y consolidando desde la década de los 80, de que para abordar la criminalidad económica, lo que hay que hacer, la estrategia, es atacar estas ganancias ilícitas luego de que fueran generadas, para poder desarticular y desfinanciar a las organizaciones criminales. Este es el nacimiento del delito de lavado de activos, que en realidad nace asociado al narcotráfico, después se extiende, y de las políticas de recupero. Ahora bien, la particularidad que tiene el delito de trata de personas como delito precedente, como delito fuente, es que es un delito particularmente aberrante, porque lo que se hace es instrumentalizar la vida de las personas, ¿sí? Se las cosifica y se las asimila a un objeto que se puede comercializar en el mercado para lucrar. Esto obviamente afecta su dignidad, implica una grave violación de los derechos humanos, y aparte suele recaer sobre víctimas altamente vulnerables, y bueno, en los casos de trata sexual, sobre mujeres y niñas. Por eso acá también hay una interseccionalidad con el género, ¿sí? El impacto de la criminalidad económica en la desigualdad de género. Y respondiendo a tu pregunta puntual, en estos delitos, que en este caso son gravísimos, obviamente se cometen con el único fin de lucrar, no tienen otro fin. Y hay estimaciones de organismos internacionales de que la trata produce ganancias millonarias. Sí, el tercer delito más rentable. Sí. Es uno de los delitos más rentables. Y también suele ser reconocida por los países de la región como riesgo o amenaza de lavado en sus evaluaciones de riesgo frente al GAFI o al GAFILAT. Sin embargo, pese a estas cuestiones, existen pocas sentencias en la región sobre lavado proveniente de trata, y en Argentina también existen pocas sentencias, 2 sentencias de lavado que tiene como precedente el delito de trata, lo cual es revelador
de que aún falta un camino largo por recorrer en esta materia. Aunque obviamente yo estoy hablando de sentencias, sí existen muchísimos casos en trámites, o sea, esto está incrementando en cuanto a los casos bajo investigación. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta situación? Bueno, hay muchas causas, creo yo, y muchos desafíos, pero una de las cuestiones, tal vez, es profundizar más o entender mejor cómo funcionan estos negocios ilegales para poder sortear los obstáculos que presentan. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El tema de la confusión patrimonial en los llamados bares de copa o bares nocturnos o expresiones similares. Sí, que son estos lugares donde se montan exclusivamente para explotar sexualmente a personas y donde todo el negocio está directamente vinculado a esa explotación económica de las víctimas, desde el pago de la entrada, desde el pago de las consumiciones, de bebidas y comidas, los pases, que suelen registrarse contablemente como consumos. Digamos que este negocio no tiene o no tendría razón de ser si no se explotaran allí personas. Con lo cual, una vez que se comprende esto, se puede concluir que todo su objeto funciona a partir de esa ilegalidad. Y cuando se comprende esto, también se proyecta que todas esas ganancias, absolutamente todas las ganancias que produce esa fachada, son plausibles de ser consideradas ilegales, sí, porque es una fachada para la explotación de personas, y más allá, y por ende plausibles de decomiso. Y más allá de que habrá que ver esto caso por caso, lo cierto es que si se establece esta matriz, hay buenas razones para entender que el resultado sería este, ¿no? Que toda la ganancia está contaminada. Doctora, ¿cómo evalúa el papel de la justicia en lo que respecta a la profundización de el decomiso de bienes, digamos, de la mafia, del crimen organizado y su reutilización o su utilización para reparar a las víctimas, o la incautación a referéndum de bienes, digamos, confiscados, digamos, para que, más allá de el tiempo que dure el juicio, la justicia tenga un papel también de reparación, digamos, a las víctimas o a la sociedad, transformando un bien que antes era un instrumento del delito en un bien para el servicio del bien común. Bien, sobre esto tiene que ver, digamos, sobre justamente lo que vos decís, Gustavo, es preguntarnos cuál es el objeto de investigar el delito de lavado de activos. Y el objeto de investigar este delito es desenmascarar, quitar el velo de esta aparente legalidad a las operaciones de lavado, justamente para lograr recuperar esos bienes. Porque todo bien que se vincule a ese origen ilegal, tanto de manera directa como indirecta, es susceptible de ser decomisado por ser el producto del delito. Pero también todo instrumento utilizado para cometer el delito también es susceptible de ser decomisado. Por eso yo siempre digo que investigar un caso de lavado de activos sin recupero es realmente un sinsentido en términos de política criminal. Claro. Y a su vez también tenemos que tener en cuenta que el artículo que tipifica el delito de lavado de activos establece una pena de multa de 5 a 20 veces el monto de la operación, que también debería destinarse a la reparación. Y el destino de esos bienes, en los casos de delitos como los que estamos hablando, estos delitos fuentes donde podemos identificar a víctimas individuales, como ocurre claramente con el caso de la trata de personas, el destino no puede ser otro que el de su reparación integral. Yo creo que en el caso de las víctimas colectivas también, pero bueno, no me quiero desviar ahora con esta cuestión. Sí. La reparación del daño, sí, que sufrieron las víctimas de trata y permitir las condiciones para que estas víctimas no vuelvan a caer en redes de explotación económicas y por otra parte poder lograr su reinserción social, que es lo que llamamos restitución de derechos fundamentales o lo que los estándares internacionales denominan reparación transformadora. Y esto es lo que dice la ley, que el primer fin del decomiso debe ser el derecho de restitución o indemnización
del damnificado de terceros, y específicamente para los casos de trata y prostitución, la ley establece que tanto la cosa mueble como inmueble donde ocurrió la explotación o privación de la libertad debe ser decomisada, y que los bienes decomisados por estos delitos y el producido de las multas se deben afectar a programas de asistencia de las víctimas. Y también, específicamente en el caso de lavado, establece que los activos decomisados deben ser destinados a reparar el daño causado a la sociedad o a las víctimas, y que para cumplir con esas finalidades puede darse al bien un destino específico. Por eso es que es importante contar con instrumentos adecuados y políticas públicas para poder hacer realidad estos cometidos. Nosotros, obviamente, en estos casos enseguida iniciamos investigaciones, lo que llamamos investigaciones financieras, que ese es nuestro primer mandato, ¿no? Poder ubicar los bienes, justamente con el fin de poder cautelarlos. Pero bueno, hoy no contamos con organismos adecuados de administración de esos bienes, por dar tan solo un ejemplo. Y esto obviamente es un problema para mantener el valor de los bienes y para todo el fin que tienen estos bienes de los que acabo de hablar. Claro, claro. Bien. La última pregunta, vos participaste de algunos de los tantos coloquios que Francisco auspició, el Papa Francisco, respecto a trata y crimen organizado. Creo que participaste en un coloquio de juezas y fiscalas en Roma, como también hubo otro de jueces. Sí. Ahora que se está por cumplir un año de la partida a la eternidad de nuestro querido Papa Francisco, ¿qué reflexión te suscita? O sea, ¿qué significó para vos el Papa Francisco, y en lo personal, digamos, y en esta lucha contra la trata y el crimen organizado? Bueno, lo que para mí significó el Papa Francisco en estas materias es un mensaje sumamente esperanzador de que puede haber una justicia más cercana a la gente, con más humanidad, y de que nuestro fin como operadores judiciales es justamente resolver los conflictos dando paz social y, bueno, esto, llevando la justicia más cerca de la gente. Muy bien. Bueno, sabemos que esta es una nota particular, creo que no sos muy habitué de salir en los medios, así que te agradecemos enormemente este contacto con Laudatistas. Laudatistas se llama en honor a la encíclica socioambiental de Francisco Laudato Si, y por supuesto que todo esto va a ser materia de análisis y de reflexión, como el ciclo de entrevistas que estamos haciendo a jueces y fiscales respecto a trata y crimen organizado. Así que te agradecemos mucho y te deseamos un buen día. Bueno, muchas gracias, Gustavo, Facundo y Jimena. Un abrazo grande para los tres. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la fiscal federal Laura Roteta y entramos en los últimos minutos de este episodio 45 de Laudatistas, y